Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Vladimir Ariel González Quispe. Soy de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública del Alto. El tema que vamos a ver en este video es sobre SQL, que es el lenguaje estructurado de consultas, el cual sirve para hacer bases de datos. Bueno, como primer punto tenemos introducción. En este trabajo tiene como objetivo principal reunir los conceptos claves e introductorios para crear y manipular bases de datos con la estructura del lenguaje SQL. ¿Y qué es SQL? SQL es un lenguaje de programación estándar de cuarta generación que se utiliza para definir, gestionar y manipular la información contenida en una base de datos relacional. Sus siglas significan Structured Query Language, que significa en español lenguaje estructurado de consultas. En la historia empieza que en 1974, con la definición por parte de Donald Chamberlain y de otras personas que trabajaban en los laboratorios de investigación de IBM, de un lenguaje para las especificaciones de las características de las bases de datos que adoptaban el modelo relacional. Este lenguaje se llamaba SQL, Structured English Query Language, que se implementó en un prototipo llamado SQL XRM entre los años 1974 y 1975. Seguimos viendo historia. En 1986 el ANSI adoptó SQL como estándar para los lenguajes relacionales y en 1987 se transformó en estándar ISO. Esta versión del estándar va con el nombre de SQL 86. En los años siguientes, este ha sufrido diversas revisiones que han conducido primero a la versión SQL 89 y posteriormente al actual SQL 92. Actualmente está en marcha un proceso de revisión del lenguaje por parte de los comités de ANSI e ISO, que debería terminar en la definición de lo que en este momento se conoce como SQL 3. Las características principales de esta nueva encarnación de SQL deberían ser su transformación en un lenguaje standalone y la introducción de nuevos tipos de datos más complejos que permitan, por ejemplo, el tratamiento de datos multimediales. Bueno, seguimos con esto. Lo que vamos a hablar después es que también se puede decir que SQL es un lenguaje de programación potente que se emplea para la gestión de bases de datos en distintos niveles de utilización, usuarios, programadores y administradores de base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos organizados y relacionados entre sí, almacenados sistemáticamente con la intención de hacer el uso de ellos más adelante. Bueno, sus características principales serían la primera, de interrelación, que sería los datos estarían interrelacionados. Redundancias, las redundancias serían mínimas. Y concurrencia, el acceso sería concurrente para múltiples usuarios. Bueno, ahora hablamos qué es un sistema de gestión de base de datos. Bueno, como dice aquí, un sistema de gestión de base de datos son un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz
entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que lo utilizan. Además, proporcionan las herramientas necesarias para realizar al menos las siguientes tareas. Una de ellas sería definir las estructuras de los datos. La segunda sería manipular los datos, es decir, insertar los datos, así como modificar y borrar. Mantener la integridad de la información. Y por último, proporcionar el control de la privacidad y la seguridad de los datos en la base de datos, restringiendo el acceso solo a usuarios autorizados. El otro sería definir la estructura de datos, manipular, como estaban diciendo, estamos bien. Algunos de los sistemas de gestión de bases de datos más difundidos son SQL Server, MySQL, MariaDB, PostgreSQL. ¿Y qué es una base de datos relacional? En todo modelo relacional hay entidades, es decir, objetos acerca de los cuales se recoge información relevante. Atributos, que son las características de la identidad, como por ejemplo para la entidad cliente sería nombre, apellido, fecha de nacimiento y ESCOs. Tablas, que son los objetos de base de datos en donde se almacenan los datos. Las tablas están compuestas por filas y columnas. Bueno, en el siguiente tenemos relación. Es la conexión que puede existir entre dos entidades. Por ejemplo, un cliente puede realizar una orden, ¿verdad? Los principales sistemas de gestión de base de datos incorporan un motor SQL que permite enviar comandos SQL para que sean procesados por el motor del servidor. Una de ellas sería la sentencia de manipulación de datos DML, que serían los siguientes, que sería select, que sirve para recuperar información, insert, que sirve para añadir filas, delete, eliminar filas, y update, que sirve para modificar filas. El otro sería las sentencias de definición de datos, sería el DDL. Uno de ellos sería el create, que sirve para crear objetos en la base de datos, drop, que sirve para eliminar objetos en la base de datos, y alter, que sirve para modificar objetos de la base de datos. En conclusión, en la parte de conclusión, a través de toda la información analizada, pude darme cuenta que SQL se convirtió en un lenguaje estándar que nos permite administrar y extraer información de bases de datos en forma sencilla, ya que su implementación y manejo nos resulta fácil y de muchas ventajas frente a otros lenguajes estructurados de datos. También, como estábamos diciendo, en conclusión, esto significa que puedes usar los mismos comandos entre un manejador y otro, ya que SQL es un lenguaje estándar, lo cual resulta de mucha utilidad porque los comandos para crear la estructura de base de datos por estas características hacen de este un lenguaje uno de los más importantes, usados y solicitados para analizar datos. En mi humilde opinión, creo que SQL se seguirá utilizando por mucho tiempo,
porque la forma que brinda este lenguaje es única, sobre todo la forma lógica, ¿no? Como está estructurado o como está hecho el software. Bueno, ingeniero, eso es todo. Espero que le haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego.